Buenas noches. Es jueves 19 de junio y estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo está, Juan Andrés? Fría noche. Fría noche, Omar. Hay que cuidarse. Oye, Juan Andrés, Sí. esta semana ha sido realmente bien compleja, ¿ah? Y yo te diría que si uno pudiera, porque también hay que tratar de explicar, ¿no es cierto?, a nuestra audiencia, a quienes escuchan, a quienes ven el programa, qué ha sido el empeño durante todo este tiempo de tratar de integrar, ¿no es cierto?, de ordenar lo que está ocurriendo a nivel internacional. Lo primero, yo diría que hay que saludar, ¿no es cierto?, la presencia de RT en Chile. Oye, qué gran noticia como televisión abierta, ¿no? Lo que significa una apertura mental, una apertura discursiva y narrativa en relación a lo que nosotros escuchamos día a día, que es la versión norteamericana, que es la versión anglosajona, a través de CNN en Chile, a través de la Paramount en televisión, bueno, y de todas otras emisoras, ya sea en la televisión y en la radio, que en el fondo es una visión uniformada. Esa visión hoy día se rompe y eso yo creo que hay que saludarlo como elemento, ¿no es cierto?, de construcción crítica. Yo me atrevería a decir también que esta reconfiguración del nuevo orden mundial, indudablemente hoy día lo que está ocurriendo es que se está resolviendo en el campo de batalla. Y eso es un elemento que hay que tener sobre la mesa. O sea, desde Ucrania, Medio Oriente, y vamos a ver qué es lo que pasa en un momento dado, ¿no es cierto?, en Taiwán. Entonces, este conflicto que está ocurriendo en el Medio Oriente, este ataque del Estado de Israel, ¿no es cierto?, como un intento de imponer por vía del descabezamiento del gobierno de las Fuerzas Armadas de Irán, derrocar su orden constitucional e implementar una doctrina de unilateralidad estratégica, donde en definitiva Israel y Estados Unidos imponen sus condiciones a esa región. Estamos asistiendo a esa construcción que ya no es solamente mediática, sino que una construcción militar es un intento y que tiene un esfuerzo de resistencia por parte, ¿no es cierto?, de la República de Irán. Y por cierto, ¿no es cierto?, porque detrás de eso ya dijimos la semana pasada que esta era una agresión al BRICS y por tanto China como Rusia no solamente están de espectadores, así como Estados Unidos también ha manifestado su intención no solamente de ser espectador, sino que también de estar moviendo, ¿no es cierto?, sus piezas y sus piezas militares. Juan Andrés. Sí, Omar, mira, yo creo que en la línea de la que tú señalas, la realidad no da espacio para la neutralidad. La realidad no da espacio para la neutralidad, ni tampoco para terceras posiciones. La realidad no da espacio para terceras posiciones. O eres cómplice o estás por la paz. No hay alternativa. Y yo creo que en ese contexto, de acuerdo a lo que tú has señalado, que yo lo comparto el diagnóstico, aquí hay tres responsables claros y directos de lo que está pasando con el genocidio en Gaza que continúa, el martirio. Siguen matando niñas, niños, guaguas, seres inocentes. La hambruna está generalizada, ya hasta gobiernos europeos están cuestionando aquello. Y yo creo que lo hacen porque los pueblos en Europa están levantándose. Hay sindicatos de trabajadores que ya rechazan embarcar armas o otro tipo de cosas hacia Israel. Eso es lo que los hace reaccionar, no otra cosa, no humanidad ni algo que tenga que ver con eso. No es así.
pero los responsables directos de lo que está ocurriendo en el genocidio en Gaza, el ataque unilateral a Irán, porque es muy importante establecer hechos. Horas antes de que Israel atacara unilateralmente a Irán, la Asamblea General de Naciones Unidas votó por un cese al fuego y por mantener las negociaciones de paz, el diálogo. Y en la Asamblea General de Naciones Unidas, Estados Unidos y Ucrania e Israel obviamente votan en contra del cese, de esa propuesta de cese, de que se detuviera el fuego, el ataque. Esto es muy importante porque esto fue horas antes del ataque, horas antes del ataque. En Chile hay medios hegemónicos que tratan de victimizar a, a Israel. Y lo peor de todo y lo más grave es que incluso hay vocerías de instituciones militares del Estado chileno que en canales abiertos están hablando de esto. Es extraordinariamente grave. Y lamento que haya que decirlo así, pero es una realidad. Luego, Omar, hay otro antecedente que es muy importante para establecer quiénes son los responsables absolutos y totales de esto. La Agencia Mundial sobre la Energía Nuclear ahora mismo ha sostenido que Irán no tiene armamento atómico. No lo tiene. Lo que tiene es bases para usar el recurso de la energía atómica, como lo tiene Chile, ojo, y como lo tienen muchos países. Quien tiene armamento atómico en esa zona es Israel, no Irán. Y sobre la base de mentiras, porque son mentiras, sobre la base de supuestos como lo que hicieron para justificar la invasión a Irak, hoy día una de las razones casus belli, motivo de guerra, que trata de sostener Israel y Estados Unidos y la OTAN, es que en Irán hay un peligro atómico. Si el peligro atómico es Israel en esa zona, no es Irán. Y creo que es muy importante señalarlo y develarlo, porque lo tercero que quiero señalar, Omar, es que estamos al borde de una situación global terrible. Y es que el plan norteamericano de esta locura que se llama Trump y el gobierno norteamericano está evaluando la posibilidad de atacar territorio iraní con eh, eh, cohetes atómicos. No solamente la destrucción sería terrible en un primer momento, sino que también sería terrible la radiación que podría emerger de esa acción. Entonces uno tiene que recordar en el contexto histórico del planeta que aquí había un imperio, el imperio norteamericano, el imperialismo norteamericano, que algunas y algunos, incluso de los sectores supuestamente de izquierda de Chile, no quieren hablar del imperialismo, no hablan del imperialismo norteamericano, lo evitan, porque supuestamente esto puede implicar no sé qué cosa. Bueno, yo hablo del imperialismo norteamericano, que existe, que es real. Ese imperio, terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando no había ningún riesgo desde el punto de vista militar, porque ya no lo había, lanzó dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki y destruyó millones de vidas, o centenares de miles de vidas, para ser más preciso, centenares de miles de vidas, pero millones por la radiación posterior, porque las bombas atómicas no solamente producen el exterminio instantáneo, sino que también viene la radiación. Ese es en este momento el riesgo real, porque Trump y esta locura fascista y esta locura inhumana, esta criminalidad en curso, está evaluando esa cuestión como lo que ellos denominan una solución. No les cabe, como en algún momento ocurrió en Irak, en Siria, en Libia, porque ya el mundo no cree en eso, los pueblos no creen en eso, que aquí poco menos que por medio hay una especie de lucha por la libertad y la democracia. Eso no les cabe, no le cabe a nadie, ya no calza.
que estén luchando por la libertad o por la democracia. Entre otras cosas, Omar, amiga y amigo, porque los mismos que lanzaron el ataque terrible en contra de las Torres Gemelas en Estados Unidos, los que lanzaron un ataque terrible en un tren español y que mataron mucha gente, son los mismos que la CIA norteamericana, que el M-16 británico ha usado para generar situaciones terribles en el Oriente Medio, en el Oriente Próximo y también en otras zonas. El actual líder de Siria, lo hemos dicho otras veces, es un tipo de esos grupos terroristas. O sea, el terrorismo es una de las cosas que usa Estados Unidos, que usan los países europeos para generar dinámicas terribles, no solamente en el Oriente Medio, en el Oriente Próximo, en África, sino que también en nuestra propia región. Dicho esto, y cierro esta parte, creo que es súper importante porque es la realidad, no es una opinión. Los responsables de esta criminalidad mundial, de que estemos al borde de una situación terrible para la humanidad, es el gobierno de Estados Unidos, es el gobierno de Israel y los gobiernos que conforman la OTAN. Estos son la tríada responsable de la criminalidad que hoy día está colocando a la humanidad al borde de un cataclismo humanitario. Fíjate que en las horas recientes, un tipo que es parte del gobierno israelí ha dicho como una cosa casi graciosa para él, que lo que está logrando Israel respecto de Irán en pocos días no lo logró la Federación Rusa respecto de Ucrania. Yo le pido, amiga y amigo, que compare estas palabras con lo que está pasando en la realidad. O sea, ellos se miden sobre la base de quién es más capaz de martirizar, de criminalizar, de terminar con pueblos enteros, como lo que está ocurriendo en Gaza. Para ellos, lo que está haciendo el gobierno de Israel con Estados Unidos y con los gobiernos de la OTAN es lo que había que hacer por parte de la Federación Rusa respecto de Ucrania. Eso es el concepto. Yo no puedo hablar de humanidad. Ese es el concepto que tienen para enfrentar las situaciones que están cursando en el planeta, en particular respecto de esa situación. Y creo que ojalá que lo que tú decías, Omar, ojalá que las censuras que se están tratando de imponer hacia la llegada de RT a la televisión abierta chilena no prosperen, porque ahí usted va a tener una posibilidad alternativa, porque nadie se la impone, una posibilidad alternativa a lo que trágicamente está cursando en los canales abiertos y en medios hegemónicos de este país, donde es terrible cómo mienten y tergiversan. Y cómo en definitiva, mayoritariamente, no todos, pero mayoritariamente, lo que están tratando de mostrar es algo que no tiene que ver con la realidad, y es que Israel estaría poco menos que defendiéndose de algo que lo pone en peligro, y no es real. No es real, no tiene ningún asidero en la realidad. Yo creo que con esto, Omar, y comparto mucho lo que tú has señalado, o sea, aquí lo que hay es un intento brutal, criminal, inhumano, por tratar de lograr a través de esto una hegemonía que han perdido sobre la base de lo que está cursando en la humanidad, que es el despliegue, el desarrollo, el incremento de nuevas formas de relaciones económicas y sociales entre los estados. Lo hemos hablado muchas veces, el multilateralismo. Lo hemos hablado muchas veces, el papel de los BRICS que se reúnen en los próximos días en Brasil, en donde el presidente Gabriel Boric de Chile está invitado y ojalá nos pudiera entregar la buena novedad, la buena noticia de que Chile toma la decisión de pedir su incorporación a los BRICS, porque no es que esta cuestión sea tan simple, no es que Chile porque diga ya ahora me voy a incorporar a los BRICS se va a incorporar. Hay una larga lista de países en el mundo que están solicitando el ingreso a los BRICS y hay muchos que ya están dentro de los BRICS. Muchos países de África, del Oriente Medio, Egipto, Turquía, en fin, o sea, hay una multiplicidad de países con diferentes doctrinas.
con diferentes líneas económicas y políticas e ideológicas que están conformando los BRICS, que tiene un banco a nivel mundial que encabeza la ex presidenta del Brasil, Dilma Rousseff. Colombia ha ingresado a los BRICS, ha ingresado al banco de los BRICS. Cuba ha ingresado también. Bolivia ha ingresado también. Por lo tanto, es una dinámica que no se va a detener y que yo creo que vuelvo a esto, con esto sí cierro, la criminalidad, la inhumanidad total que representan y exponen en este momento los gobiernos de Estados Unidos, de Israel y de los países de la OTAN es lo que está tratando de impedir esto. Juan Andrés, fíjate que hay una serie de elementos que han ido surgiendo, ¿no? Bueno, si uno hace el orden lógico de los hechos, es indudable, y esto cualquier medio de comunicación es imposible que no lo niegue, y es que el 13 de junio se provoca la agresión israelí. Eso es un dato de la realidad. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, vienen las respuestas de Irán o del Estado de Irán. A partir de ese intento quirúrgico por tratar de quebrar internamente no solamente el gobierno, sino que también, ¿no es cierto?, el aparato de Estado. Y por tanto de intentar imponer las propias condiciones, ya sea del Estado de Israel, como de las pretensiones norteamericanas. Es bien curioso, por ejemplo, algunos comentarios que surgen dentro de de estas personas, ¿no es cierto?, que en Chile tienen espacio y está bien que lo tengan, nadie va a discutir eso. Pero sin embargo, por ejemplo, cuando se dice, pero ¿por qué Putin va a tener algún grado de injerencia en este conflicto? ¿Y por qué va a ser un intermediario? Y entonces uno se pregunta, bueno, pero el presidente Trump ha puesto preso en la cabeza nada menos que del líder religioso de Irán. Es bien difícil que un presidente, ¿no es cierto?, de un país X pueda establecerse como un mediador cuando lo que ha hecho, ¿no es cierto?, es venir y definir, ¿no es cierto?, la posibilidad de un asesinato público y abierto, de un asesinato político. Es muy complicado. A mí me parece también que es muy complicado que el primer ministro alemán, ¿no es cierto?, establezca de que el Estado de Israel, dicho por sus propias palabras, está haciendo el trabajo sucio en declaraciones abiertas y públicas. Entonces, en definitiva, estamos acá frente a una retórica belicista, frente a una retórica supremacista, extremadamente peligrosa y que evidentemente tiene una respuesta concreta, que es una respuesta militar. Y esa respuesta militar, uno puede venir y tener diversas opciones frente a esa respuesta militar, pero esa respuesta militar es válida. Es completamente, ¿no es cierto?, legítima frente a un atentado terrorista que es un atentado nuclear, porque se atentó además contra bases nucleares. Y frente a eso, ningún país europeo, ni siquiera en América Latina, han sido capaces, ¿no es cierto?, de venir y establecer eso como un atentado terrorista, salvo excepciones, que las hemos nombrado, ¿no es cierto?, en otros programas. Cuba, Venezuela, qué sé yo, Nicaragua, etcétera, algo, Nicaragua, Bolivia. Bolivia. En esos términos, porque cuando usted ataca un espacio donde se está trabajando, ¿no es cierto?, la energía nuclear, eso es un atentado terrorista en cualquier lugar del mundo. Y eso amerita una respuesta correspondiente. Y eso es lo que ha hecho Irán. A algunos les puede gustar la forma o no, el estilo o no, pero nadie puede decir que no está en su sagrado derecho de responder.
Y esa es la situación en la que estamos. Estamos en una situación donde el Estado de Israel pide ayuda al gobierno norteamericano, no solamente al gobierno norteamericano, porque detrás de eso sabemos que está Reino Unido, sabemos que está la OTAN con algunos países, ¿no es cierto?, particularmente nombrados, Francia, Alemania, para ser muy claro. Entonces, ¿en qué situación va quedando, ¿no es cierto?, países que pretenden tener su propio derecho a establecer su propia dimensión de la construcción energética, su propia dimensión, ¿no es cierto?, de una construcción política, social que puede ser diferente. ¿Por qué no? Y en definitiva la discusión hoy día es esa, porque además está obligando a China y está obligando a la Federación Rusa a tener que responder, insisto, porque aquí hay un socio del BRICS, pero no solamente un socio del BRICS, aquí hay un socio estratégico desde el punto de vista económico. Y eso, y eso es un elemento que hay que tener muy claro sobre la mesa. Y esa es la situación que hoy día hay que reflexionar y es la situación que tienen que reflexionar los estados más pequeños. Es la situación en la que se tiene que reflexionar desde el punto de vista de esta construcción geopolítica. Y entonces es eso lo que uno de repente no escucha ni ve en el periodismo chileno y en los analistas chilenos. Y si aquí no se trata de colocarse de acuerdo entre que si A o B o C, más allá del corazón que uno tenga, es la situación de peligro en la que estamos y en la que no sabemos, ¿no es cierto?, hasta dónde se puede llegar y en donde hay analistas de diferentes espacios con diferentes visiones que están alertando sobre la situación de extremo peligro en la que se está. Porque en este momento, desde el momento en que el Estado de Israel cruza esa línea roja, lo que hace, ¿no es cierto?, es colocar en peligro la existencia del Estado iraní, al alero, ¿no es cierto?, de la propia existencia supuesta, ¿no es cierto?, del Estado de Israel. Y eso es tremendamente problemático. Juan Andrés. Sí, mira, Omar, yo creo que uno escucha en los medios hegemónicos, en televisión abierta, especialmente en Chile, y no en un solo canal, ¿ah? Sino que en distintos canales unas tergiversaciones, unas falsedades terribles, pero terribles. Por ejemplo, en concreto, que el país que podría, dicen, o que estaría reaccionando para aplicar el terrorismo es Irán. Entonces, para esa gente, para esas personas que dan estas opiniones a través de los canales de televisión abiertos de Chile, Israel no es terrorista. La matanza de niñas, de niños en Gaza, que siguen hasta este momento, que estamos aquí, hasta esta hora, y que se ha incrementado incluso, no es terrorismo. No es terrorismo atacar un país unilateralmente. No es terrorismo. No es terrorismo que estén preparando ataques atómicos que eventualmente podrían significar situaciones terribles para Irán y para toda la región. Tampoco es terrorismo. Entonces, hablemos sobre la base de las verdades. O sea, yo creo que eso es, por eso lo planteé al comienzo, es justificar el terrorismo y la inhumanidad y la criminalidad absoluta. Absoluta. Ni siquiera parcialmente, sino que en términos absolutos. Y yo creo que esto, sí, claro, es importante, yo diría, las correlaciones mundiales, lo que está cursando. Es evidente que quien puede eventualmente incidir para detener esta criminalidad, por esta unilateralidad por parte de los gobiernos de Estados Unidos, Israel y la OTAN, evidentemente es la Federación Rusa, China, Turquía ha planteado una posición muy fuerte, otros países han planteado también una posición muy fuerte,
pero lo están haciendo sobre la base de generar condiciones para que se termine la guerra y se pueda dialogar. Y, y sobre eso establecer un sentido de humanidad. Y yo insisto, los gobiernos europeos han tenido que cambiar algunas de sus prácticas terribles de inhumanidad en estos momentos, terribles de inhumanidad, producto de que al interior de esos países y de ese continente los pueblos están saliendo a las calles en forma multitudinaria, están saliendo a las calles de una manera mucho más abierta y explícita, están exigiendo el término de la agresión criminal sobre Gaza y ahora respecto de Irán, cosa que no había ocurrido en Europa hace mucho, mucho, mucho tiempo, porque habían instalado con mucha arbitrariedad y con mucha violencia esta idea de que Irán es poco menos que un estado terrorista absoluto y completo, y sobre esa base justificar lo que fuera. Yo creo, Omar, que no se puede tener posiciones intermedias, entre comillas, en este momento. O estás por la paz o justificas el terrorismo y la criminalidad de estos tres poderes terribles que tiene la humanidad en este momento. Gobierno norteamericano, gobierno de Israel y los gobiernos de la OTAN. Y creo que es muy importante porque esto va a tener consecuencias que todavía no podemos dimensionar en la intensidad que van a tener, que incluso se podrían agravar en las próximas horas si es que efectivamente lo que Trump, según versiones de prensa norteamericana, y él mismo ha tomado como decisión de atacar Irán. No sabemos las consecuencias que van a tener del punto de vista de la destrucción de seres humanos, del punto de vista de la radiación, del punto de vista de cosas muy terribles para la humanidad. Entonces, solo recordar, porque todo tiene contexto, que no es la primera vez que Estados Unidos lanza bombas atómicas sobre inocentes, porque lo hizo en Hiroshima y Nagasaki. O sea, el imperio norteamericano no tiene límites en criminalidad, no tiene límites, Israel tampoco, y los gobiernos de la OTAN tampoco, y no es una exageración, porque sacar argumentos banales, absurdos. Mira, yo insisto, es tan brutal la situación que ni siquiera esta tríada ha sido capaz de levantar lo que hicieron en los 90 cuando la caída de los socialismos reales en los Balcanes y en otros lugares, que ellos estaban luchando y haciendo guerras en aras de la libertad y la democracia. Es tan brutal lo que está cursando que ni siquiera ese pseudo argumento que nunca lo fue, hoy día lo pueden levantar. No tienen espacio. Y esa es la situación que vive el planeta en este momento. Fíjate, Juan Andrés, que mientras los medios de comunicación, bueno, se están centrando obviamente en el conflicto en Medio Oriente, bueno, las fuerzas rusas avanzan a paso firme, a la rusa, por cierto, dejémoslo claro, a la rusa, y cuando estoy diciendo a la rusa, estoy diciendo al menor costo, al menor costo, avanzan a paso firme en todo el frente. Otro elemento es que se rompen las conversaciones, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos y la Federación Rusa. Hay un rompimiento de conversaciones, no solamente por el tema ucraniano, sino también en el Medio Oriente. Datos importantes a tener, ¿no es cierto?, sobre la mesa y que nos abren la posibilidad, ¿no es cierto?, de no mirar esto entre bueno y malo, sobre si tal es cual, o este o esto otro, que no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de elementos de intereses, aquí estamos hablando, intentando hacer un análisis geopolítico y que en el fondo, ¿no es cierto?, permitan a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, aquí en Analizando la Semana Política, ¿no es cierto?, donde toda esta primera parte, lo que hemos hecho es estar revisando, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo particularmente en Medio Oriente, en el conflicto de Israel e Irán. Juan Andrés, en Chile han ido, bueno, en Chile estamos en pleno proceso de primaria,
muy cerca, ¿no es cierto?, de que se entabren, bueno, las votaciones, la elección de la gente. Está todo muy, entre comillas, digo yo, al rojo vivo, ¿no? Dentro de lo que se puede en estos días tan fríos. ¿Cómo ves tú el cuadro político, Juan Andrés? Bueno, está todo lo incendiario a nivel internacional. ¿Cómo ves tú lo que está pasando aquí a mediados de junio, ¿no es cierto?, en Chile. Mira, Omar, yo creo que las primarias presidenciales de un sector del país han tomado un ritmo, una dinámica. eh, yo creo que se están transparentando posiciones, y eso es muy importante. Tardíamente, porque esto podría haber sido parte de un debate inicial y un debate de ideas, no un debate de descalificaciones, de estigmatización, en fin, pero aquí se han puesto cuestiones muy claramente referidas a las alianzas futuras, a los contenidos de un eventual programa de gobierno futuro, a la ética de cada sector, eh, y otras cuestiones que yo creo que son importantes de rescatar porque son parte de este debate. Aquí hay posiciones referidas a lo que está ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo con Irán. Hay posiciones respecto de rechazar la incorporación de Chile a los BRICS y otras de incorporarse a los BRICS. Son cuestiones de fondo, definitivamente de fondo. Hay cuestiones que tienen que ver con estigmatizar y descalificar a personas, en este caso a Daniel Jaude por su apoyo a Venezuela, pero en el fondo es decir, las dictaduras y toda esta cosa, ponerse en la posición pro-norteamericana. El mismo imperio que provocó el golpe de Estado en este país, el mismo. Y el mismo imperio que está generando las lógicas de corporación económica que sacan y espolean la posibilidad de industrialización de Chile, la posibilidad de un crecimiento económico, porque el modelo chileno es de subordinación y por eso estamos estancados. Por lo tanto, es la posibilidad de crecimiento. Están tratando de sacar a China de Chile, esa es la realidad. Yo lo digo así porque es así. Y todo lo que viene después tiene que ver con eso, con sacar a China de Chile. Eh, y por lo tanto yo creo que hay cuestiones más de fondo que se están debatiendo, dichas mal o dichas bien, pero son cuestiones más de fondo. Yo creo que en ese contexto se ha generado un clima respecto de qué es lo que va a ocurrir en Chile en relación a todos estos sectores que son parte de un gobierno, porque ni siquiera podemos hablar de una coalición de alianza sustantiva, porque la historia de las coaliciones en este gobierno es como es. O sea, aquí hubo sectores que respaldamos desde un comienzo la candidatura y programática y presidencial de Gabriel Boric, pero hubo otros sectores, los llamados socialismo democrático, que son la desconcertación, que entraron mucho después porque levantaron su alternativa. Y por lo tanto ya está terminando este periodo y por lo tanto ya no hay una coalición. Aquí se ha hablado de partidos de gobierno, oficialismo, todo lo que se quiera, pero no lo hay. Y creo que todo aquello está reflejándose en los debates que están cursando y que tienen las características que tienen. La derecha obviamente lo que está buscando es que haya una especie de muestra de la del escaso nivel de propositivo, del escaso nivel que tienen estos sectores llamados oficialistas para debatir, para ponerse de acuerdo. En fin, hay varias cosas que están cursando y que es evidente que la derecha y sus medios hegemónicos lo que están buscando es eso. Creo que es un debate que ya tiene las horas contadas, faltan pocos días. Va a ser determinante la cantidad de personas que voten, muy determinante la cantidad de personas que voten. Yo no voy a dar el diagnóstico de cuántas personas van a votar, pero lo que puedo decir es que en la elección anterior primaria, Daniel Jaude y Gabriel Boric votó cerca de 2 millones de personas, ¿no? Pero no quiero decir con esto que ese es el piso o el máximo, no quiero, porque me parece irresponsable hacerlo. No tengo elementos para hacerlo además. Está la condición de lo que es una primaria con voto voluntario. Por lo tanto, las personas que vayan a votar
o son militantes y adherentes de los partidos que están en la primaria o son independientes. Y ya en la elección anterior, en la primaria anterior, fue evidente que fueron a votar gente de derecha por Gabriel Boric. Fue evidente, en algunas comunas son muy evidentes, lo han dicho varios analistas y hay informes reales. Yo no estoy ficcionando nada, me carga ficcionar, es un hecho de realidad. ¿Eso va a ocurrir de nuevo? Hay que verlo, podría ocurrir. Eh, las posiciones más de izquierda obviamente están expresadas con claridad, con mayor claridad que un comienzo, porque también hubo aproximadamente 2 semanas donde eso no estaba tan claro. Pero las posiciones de izquierda, desde el punto de vista de las demandas sociales y de la necesidad de transformación de la sociedad, están ubicadas principalmente en la candidatura del Partido Comunista, de Acción Humanista, de Izquierda Cristiana que encabeza Janet Jara, de independientes como la senadora Sepúlveda, la diputada Ana María Gasmuri. También ese es un dato importante. Acaba de respaldar esta candidatura el alcalde de Puente Alto. Son datos muy relevantes, muy relevantes. Vamos a ver si esto se refleja en la elección misma, el día de las primarias, con voto voluntario. Y si se reflejan, yo creo que las posibilidades de que logre un triunfo importante esta candidatura son muy significativas. Pero yo tampoco estoy con ese triunfalismo porque aquí las cosas en Chile están como están. Entonces mi impresión es que lo más probable es que los partidos de la desconcertación hoy día estén abocados a tratar de llevar a la mayor cantidad de gente a votar y de estimular a gente independiente que puedan reaccionar eventualmente frente a este miedo atávico al Partido Comunista, que si el Partido Comunista va a generar más miedo, por lo tanto la gente no va a ir a votar y va a ganar la derecha después, en fin, hay una serie de cosas que están cursando. Es evidente que hay una dinámica de esa naturaleza. Y creo que por lo tanto lo más significativo es el que vaya gente a votar, y en este caso la gente que vaya a votar vote por la candidatura de la izquierda, ¿no? Yo creo que aquí hay que mirar el escenario tal cual como es. Yo insisto en este punto, va a ser muy determinante para lo que viene después la cantidad de personas que voten, porque aquí hay análisis ya en eso, se puede producir un vacío, y eso es lo que la derecha está esperando. La derecha está a la guaite y va a tratar de incidir, porque para ellos es muy importante ese resultado en cuanto a cantidad, porque en función de eso van a tomar, yo creo que las definiciones estratégicas para adelante, tanto en presidencial como en parlamentaria, porque ellos lo que están buscando y lo que quieren es obviamente lograr el gobierno, pero tener mayoría en el parlamento. Y eso, de acuerdo a las últimas elecciones, incluida la última municipal, incluidos los dos plebiscitos, claro que es una posibilidad. No es que uno la quiera, por favor, no disparen al mensajero, por favor. Es que es parte del diagnóstico de realidad. Miren lo que está pasando en la región metropolitana. 9 consejeros regionales republicanos, elegidos, no impuestos, 9, más los consejeros de la UDI, están poniendo en jaque a Orrego y compañía. Esa es la realidad que vive Chile en este momento, no es otra. No es otra. Entonces yo creo que llegó la hora ya de mirar las cosas como son, no de otra forma. Y sobre esa base hacer los análisis y abrir las propuestas que necesariamente se requieren. O sea, yo creo que va a ser muy importante, insisto en este punto y vuelvo a insistir, la cantidad de gente que vaya a votar, por lo tanto, el trabajo para que vaya a votar la ciudadanía es de primera importancia. Y por cierto, que vayan a votar por la candidatura que en este momento representa la posibilidad de transformaciones, ¿no? Porque la verdad es que Carolina Toá se ha encargado sin ningún problema, en forma y fondo, de decir que ella no quiere transformaciones. Ella lo que quiere es reayornar el pacto transicional y de ahí para adelante. O sea, eso es todo. Y creo que las otras candidaturas, no quiero decir nada respecto de las otras candidaturas, pero creo que representan o exponen
ideas o propuestas que no han tenido un eco de resonancia en la ciudadanía, que han quedado como en el espacio del desdibujo, por decirlo así, de la invisibilidad. No sé si en los días que quedan van a lograr una cosa distinta, pero yo no creo que sea este el tiempo del triunfalismo, así como, no, es más bien el tiempo de mirar realidades y actuar en consecuencia. Yo creo que el otro hecho significativo de estos días es que le han cambiado las condiciones a Daniel Jadwe, un perseguido político brutal. Y pucha máquina, yo creo que tampoco tenemos tiempo en nuestro sector para hacer las diferencias, que las instituciones funcionan, o hacer las diferencias respecto de una cosa es Jadwe y otra cosa es otra. Porque mira lo que está pasando con Iracy Hasler, que la están tratando de sacar de ser candidata. Lo que está pasando ahora con Carol Cariola, y van a seguir, amigas y amigos, no es que uno lo quiera, es que van a seguir, porque este es un plan. Este es un plan para dejar fuera al Partido Comunista y desacreditarlo. Entonces es una torpeza de marca mayor creer, creer que ocultando o haciendo diferencias, no, el enemigo, el adversario, para el enemigo y para el adversario no hay comunistas buenos o comunistas malos, son todos malos, salvo que haya algún comunista o alguna comunista que ellos consideren que no tocándola o tocándolo les puede favorecer sus posiciones. Y ahí sí que no lo van a tocar. Pero en este momento la práctica lo que está demostrando es que viene por más y van a venir por más. Por eso es que yo creo que en ese contexto las posibilidades de que sectores que no tienen militancia de izquierda orgánica o la tienen, pero no están en este sector y que se han sentido identificados muy fuertemente por no solo la figura, sino que lo que plantea Daniel Jadwe, puedan ir a votar porque se sienten identificados con Daniel. Por eso es que la tercera, lo digo así tal cual, la tercera, el Mercurio y otros medios han intentado desacreditar a Daniel Jadwe como eventual participante de la campaña por Janet Jara. Por eso, porque saben lo que eso significa desde el punto de vista de la adhesión a esta candidatura. Y por eso también que ha sido un error garrafal y una torpeza de marca mayor el que se trate como decir, sí, no va a jugar ningún papel, qué sé yo, puras cuestiones que yo creo que no sirven para nada, al contrario, yo creo que aquí todo suma, y por cierto que Daniel Jadwe suma y no poco, ¿ah? Y no poco, hablando del punto de vista de legitimidad, amplitud, votación, si estamos hablando de eso, ciudadanía que puede ir a votar. Eso creo yo, Omar, que la derecha está a la guaita, está esperando. Y en función del resultado, insisto, la cantidad de personas que votan van a actuar en consecuencia. Eventualmente se baja Kaiser, eventualmente coordinan sus diferencias porque en eso son expertas y expertos, juegan una serie de cartas. Hasta el momento todos los estudios muestran algo inédito en Chile en la última década, inédito. Y es que hay dos candidaturas de derecha que están en el primer y segundo lugar. Eso no ha cambiado. No ha cambiado hasta ahora. Y por lo tanto yo creo que hay que mirar la realidad respecto de eso. O sea, el crecimiento y la tendencia al crecimiento que tiene la derecha con sus distintas expresiones hasta este momento es sostenida y estable. Cuidado con creer que porque baja Kaiser está bajando la derecha. Cuidado. Ahí más bien lo que yo creo que representa un cierto peligro para, 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 para la derecha, lo he dicho otras veces, es el crecimiento de Parisi. Porque el votante Parisi es el que en primera vuelta que votó por Parisi, más del 60% en la presidencial pasada, votó por Boris, no por Kast. Y eso eventualmente podría volver a ocurrir. Por lo tanto, la derecha lo que está mirando es tratar de reducir la posibilidad de crecimiento de Parisi. Ese es el punto de referencia que ellos tienen hoy día como una cuestión principal desde el punto de vista de la construcción que están haciendo. Y ahí me quedo, Omar, porque parece que estamos
Sí, una última pregunta en relación con eso, Sí. Juan Andrés, y es, en este escenario que tú estás presentando, evidentemente que el resultado de las primarias, como tú dices, la participación, evidentemente quién va a ser escogido o escogida, estoy hablando de las primarias del oficialismo, ¿no? Va a tener también un golpe inmediato, ¿no es cierto?, en la construcción de listas parlamentarias y en el fondo del diseño de las parlamentarias. ¿Cómo ves todo eso? Absolutamente. Mira, yo creo que lo que inicialmente era como una especie casi de cuestión obvia, que era la lista única, hoy día está en reflexión, a lo menos. Porque yo creo que todos los partidos, lógicamente y legítimamente, lo que están viendo es qué va a pasar con las representaciones parlamentarias, porque están totalmente unidas. La candidatura presidencial es un factor clave en las elecciones parlamentarias, y lo ha sido para bien y lo ha sido para mal. Ojo. Y entonces yo lo que creo es que todos los partidos están evaluando y analizando sus propias representaciones actuales en el Parlamento. Las están analizando. Y yo creo que el Partido Comunista tiene el deber de analizar en profundidad esto, porque en las elecciones municipales pasadas hay que mirar la realidad. Vuelvo a decir, no disparen al mensajero. Acostumbrémonos a hacer el análisis autocrítico y de realidad. El Partido Comunista bajó su votación, quedó con dos alcaldes, una alcaldesa y un alcalde. Bajó la cantidad de concejales y otras fuerzas también de este sector. Y los republicanos se dispararon, se dispararon. Entonces, si alguien no quiere ver esto, bueno, yo no sé, que se haga responsable, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer política? Entonces creo que en ese sentido, Omar, es lógico y es legítimo que los partidos estén haciendo los análisis que tienen que hacer respecto de las posibilidades de elección y respecto de la forma que tomen los pactos, los acuerdos, lo que sea, en relación a las listas parlamentarias. Porque yo no tengo duda claramente que la derecha lo que está buscando es el camino que le permita ser mayoría en el Parlamento. Eso no lo tengo más que claro. Y por este otro lado debería ser lo mismo. O sea, en algún momento en Chile, el pacto por omisión fue una cuestión que permitió eh, que no solo que el Partido Comunista entrara al Parlamento, sino que detener la ofensiva de la derecha y lograr cierta correlación más favorable en el Parlamento. Pero fue por pacto por omisión y funcionó, para tenerlo presente. Bueno, estamos llegando ya a la parte final del programa que siempre va acompañada, ¿no es Sí, cierto?, sí, de la poesía que es parte de un todo, ¿no? sí, claro. De esta construcción de cosmovisión que hemos ido instalando en este tiempo. Malaventurados, infelices los pobres, porque el Dios de los ejércitos los condena. Malditos los hambrientos, porque su hambre será saciada con balas del complejo militar industrial. Despreciables los que lloran y claman justicia, porque no les será concedida. Desgraciados los compasivos, porque con ustedes no habrá misericordia. Abyectos los que buscan la paz, porque conviven con las tinieblas y no serán perdonados. Perversos los perseguidos por rechazar el credo de la opulencia, por blasfemar
sobre el interés particular, por escupir sobre esa fe inmensa como las montañas. Repugnantes los que dicen nosotros y desprecian su felicidad. Repulsivos los que no se inclinan ante el arquetipo del egoísmo. Ustedes no correrán mejor suerte que Gomorra, y sus lágrimas no serán distintas a las derramadas por Ilión, Cartago, Al-Ándalus, Machu Picchu, Irak o Palestina. Lloren y lloren, porque sus lágrimas no germinan en el desierto. A ustedes se les aplicará el mandato divino y el Saúl que ahora nos escucha abrirá su corazón. Darás muerte a mujeres y muchachos, niños de pecho y ovejas. Recen o beban, da lo mismo, porque nuestro Dios, el único, el infalible, nos acompaña. Gracias, Omar. Bueno, Muy buena. Gracias. así nomás, Así nomás. así nomás. Bueno, compartir el programa, Sí, un me gusta nunca está mal, sí. los comentarios tampoco, ver los cortos que hacemos en analizando la semana política en TikTok, agradecer ahí tenemos muchas visitas, la verdad, agradecer mucho eso. Y eso, y Ya, cerrar bien. esta noche que aparentemente, por lo que estoy viendo, todavía parece tranquila, parece tranquila. Que estén muy Ojalá, Omar. bien. Chau, Ojalá. chau. Chau, Juan Chao. Andrés. Chao. Estamos atentos.